Vale la pena perderlo todo. Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 11. Familia, hoy quiero predicarles a partir de esta idea. Vale la pena perderlo todo. Aquí mismo, en Chicago, en la esquina de Congress y Michigan, se alza un edificio llamado Auditorio. Puede que hayas oído hablar de ello. Construido a finales de la década del 1880 por Adler y Sullivan. Cuando lo construyeron, el suelo de esta ciudad no era tierra firme. Los ingenieros de la época lo comparaban con un pastel de gelatina. Por ello, los arquitectos diseñaron los cimientos para distribuir el peso del edificio de manera uniforme y así mantenerlo estable. Pero esto fue lo que sucedió. Los pesados muros de piedra del exterior del edificio comenzaron a hundirse más rápido que la estructura de acero más ligera del interior. Casi un pie más rápido. Y hasta el día de hoy, si bajas al sótano del edificio del auditorio, hay una grieta que recorre todo el suelo, justo donde el exterior del edificio y el interior del edificio se asentaron a ritmos diferentes. Más de 100 años después, el edificio no se derrumbó, sigue en pie y en uso, pero no se distribuyó de manera uniforme. Y ese es el peligro de la confianza mal depositada. Puedes seguir funcionando y aún así estar roto si operas sobre una base inadecuada. La grieta, la rotura, se hace cada vez más grande. Amigos, la pregunta no es simplemente ¿qué habéis construido? La pregunta es ¿en qué se basa? Todos estamos construyendo algo. Algunos de nosotros construimos sobre nuestra formación académica. Para otros, construimos un drenaje para nuestra carrera. Para algunos pavimentamos nuestro cemento con nuestra reputación. Para otros, abrimos nuevos caminos en nuestro dinero. Quiero dejar claro hoy que el éxito no es el enemigo. El enemigo surge cuando permites que tus logros hagan algo para lo que nunca fueron diseñados. Porque un logro puede ser algo que puedas sostener en tus manos o puede convertirse silenciosamente en algo que te cautive el corazón. Puede convertirse en una prueba de la gracia de Dios o puede convertirse en el fundamento de tu identidad. Y si depositas todo el peso de tu vida en algo que puede cambiar con una sola decisión, un diagnóstico, una pérdida inesperada, con el tiempo descubrirás que basaste tu confianza en algo que nunca fue lo suficientemente fuerte como para sostenerlo. Esa es la tensión que Pablo aborda en Filipenses 3. Ahora bien, Pablo comienza este capítulo diciendo: finalmente, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A lo largo de la carta a los filipenses, Pablo vuelve constantemente a esta intención de alegría. Escribes sobre la alegría estando encarcelado. Llama a la iglesia a regocijarse en medio de la oposición.
Pero Pablo les da un lugar a su alegría. Él dice, alégrense en el Señor. Su alegría tiene un fundamento. Guárdalo, porque lo retomaremos cuando esto termine. Ahora bien, en la región había maestros que les decían a los filipenses que la fe en Cristo no era suficiente. Estos maestros creían que los cristianos gentiles también debían adoptar la circuncisión y las prácticas de identificación de la ley judía para pertenecer verdaderamente al pueblo de Dios. Entonces Pablo les advierte 3 veces: cuidado con los perros, cuidado con los obreros malvados, cuidado con los que mutilan la carne. Podrías decir, vale, Pablo, ¿por qué eres tan agresivo? Porque lo que Pablo entiende es que un evangelio distorsionado produce una confianza mal fundada. Si crees que tu rectitud ante Dios se basa en cuánto haces, o a cuántos servicios asiste, o cuántos libros lees, o cuántos diezmas, o cuánto tiempo rezas, porque te darás cuenta de que nada de lo que hagas por tu cuenta será suficiente. Pero mi Biblia dice que en el río Jordán el Padre miró a Jesús y dijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Antes de que pudieras lograr o conseguir algo en esta vida, el Padre te mira y te dice, esta es mi hija, este es mi hijo, en quien tengo mis complacencias. Estos maestros orientaban a la gente a fijarse en lo que podían hacer en sus propias manos como base de su posición ante Dios. Pero Pablo dice en el versículo 3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, los que adoramos a Dios en el Espíritu. Nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. Pablo deja claro aquí que debemos ser conscientes de la importancia de cambiar la fuente de nuestra confianza. En otras palabras, es natural que depositemos nuestra confianza en nosotros mismos. Es natural que sintamos que podemos manejar ciertas cosas por nuestra cuenta. Pablo dice, no se jacten de lo que ustedes pueden hacer, jáctense de lo que Cristo ya ha hecho. Me encanta lo que hace Pablo aquí. Antes de que nadie pudiera empezar a pensar en lo grandiosos que ya eran, él dice, si alguien más cree tener motivos para confiar en sí mismo, yo tengo aún más. Para aquellos de nosotros que pensamos que nacimos en el altar, quienes van a la iglesia todos los días de la semana, quienes cuentan a todos que fueron llenos del Espíritu Santo en el vientre materno, Pablo dice, tengo aún más razones. Pablo tenía las credenciales, el pedigrí. Desde cualquier punto de vista humano o religioso, Pablo era el mejor de los mejores. Pablo repasa su currículum. Él dice, ¿quieren hablar de patrimonio? Yo lo tengo. Disciplina religiosa, la tengo. Pasión, la tengo. Credibilidad moral, impecable. Pero Pablo nos obliga a plantearnos una pregunta más difícil. No se trata de ¿es valioso tu logro?, sino ¿qué esperas que transmita? Porque algo puede ser realmente valioso y aún así no ser lo suficientemente fuerte como para preservar
tu identidad. Tus logros pueden decirnos algo sobre lo que has hecho. No pueden decirnos quién eres. Pueden abrir puertas y crear oportunidades, pero no pueden llevar consigo toda la trayectoria de tu vida. Porque si tu confianza se basa en lo que has logrado, siempre serás vulnerable a lo que venga después. Acelera el ritmo, deja que las preguntas se acumulen. Toda persona se enfrenta tarde o temprano a la misma pregunta. ¿Qué sigue? Te gradúas. ¿Qué sigue? Ya tienes el puesto. ¿Qué sigue? Recibes el aumento. ¿Qué sigue? El próximo. Pablo se dio cuenta de que su confianza iría cambiando constantemente en función de sus circunstancias. Si encontró el éxito más, si tenía éxito más, si encontró estatus más y más. ¿Cuántos de nosotros hemos dedicado nuestra vida a esa misma búsqueda agotadora? ¿Más dinero? ¿Más influencia? ¿Más credenciales? Y al final de cada túnel sigue sin saber una línea de meta. Nunca es suficiente cuando el logro se convierte en el destino. Tus logros no son la cima de la escalera, sino peldaños en ella. Y aún una escalera bien apoyada sobre una base firme, cuanto más alto subas, más inestable te volverás. Es desacelerar. Esto es lo que quiero que veas. La inquietud es una pista. El hecho de que nada de lo que hayas ganado te haya satisfecho plenamente no es un defecto de diseño, es una característica de diseño. Estás hecho para algo más, pero ¿cuánto más se diseñó tu alma para eso? Más de lo que este mundo te ofrece. Nuestras almas fueron creadas para Jesucristo. Alguien en esta habitación ha estado buscando algo más durante toda tu vida y en el fondo sabes que lo que buscas no ha aparecido en ninguno de esos lugares. Cuando más alto subes, más te das cuenta de que la escalera no tiene un último paso. Y en algún punto del ascenso, tu alma comienza a susurrarte lo que realmente buscas no está a un logro más de distancia. Tu alma nunca fue diseñada para sentirse satisfecha con lo que ganas. Y tu reputación no puedes asegurar tu futuro. Una confianza mal priorizada es la receta para una vida mal priorizada. Si todo lo que haces se basa en un sobrecálculo de ti mismo, desviarás tu vida, desvía tus decisiones, desalinea tus oraciones y en última instancia extrañar a Dios. Bien, Omar, ¿cómo puedo asegurarme de construir mi confianza sobre una base sólida? Me alegra que hayas preguntado. Si deseamos crecer en Cristo, debemos aprender a sumar restando. Y Pablo dice, pero cualquier ganancia que obtuve, la consideraré una pérdida. Esta palabra pero, en el versículo 7, es una redirección para todo el pasaje. Todo lo anterior es el currículum de Pablo. Todo lo que tiene después es una reevaluación de Pablo. Ahora, sígueme aquí. Pablo toma prestado el lenguaje de la contabilidad. Hay una columna de ganancias y una columna de pérdidas.
Las credenciales de Pablo solían dominar la columna de ganancias, pero Cristo solo puede ocupar una columna. Entonces Pablo recoge todo lo demás y lo traslada él mismo a la perdición. Pero para el mundo parece que Pablo lo tiró todo por la borda. Pero eso no fue lo que pasó. Nada de lo que tenía se volvió inútil. Simplemente se comparó con algo superior. Y al lado de Dios, todo lo demás parece una pérdida. El versículo 8 dice: más aún, considero que todo lo demás es una pérdida comparado con el valor incomparable de conocer a Cristo, Jesús, mi Señor. Pablo no considera todo sea una pérdida solo porque los logros no le hayan cumplido. Él considera que todo lo demás es pérdida debido al valor incomparable de Cristo. No te lo pierdas. Esto no supone una devaluación del logro. Cristo no se vuelve valioso por haber que todo lo demás carezca de valor. Él es valioso porque nada más se puede comparar con Él. Dice que lo ha perdido todo y que lo considera como estiércol para así poder ganar a Cristo. Algunas traducciones dicen basura. Lo que Pablo quiere decir es que nada de lo que hayas ganado tiene cabida en el lugar que solo Cristo puede ocupar. Y el versículo 9 nos dice por qué. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, la que proviene de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Es aquí donde el pasaje se convierte en algo más que un mensaje sobre prioridades saludables. El problema de Pablo no era que fuera demasiado ambicioso. Su problema era que era un pecador que intentaba presentarse ante un Dios santo con una justicia que él mismo se había labrado. Sus logros pueden valerte un título, un diploma, un salario o una reputación. Pueden abrir puertas y crear oportunidades. Pero hay algo que jamás podrán darte: la justicia ante Dios. Ni el trabajo duro, ni la disciplina, ni el fervor religioso pueden producirlo. Solo Cristo puede. Eso es lo que te confiere un valor incalculable, que Él no es simplemente superior a nuestros logros, sino que nos provee lo que nosotros mayores esfuerzos jamás podrían conseguir. En Cristo, los culpables son declarados justos, no por lo que hicieron, sino por lo que Él proveyó. Pablo se da cuenta de que todo aquello que antes consideraba una ganancia espiritual no podía saldar sus cuentas ante Dios. Así aprende a sumar restando. Él resta confianza en sí mismo. Él le quita la autosuficiencia. Se libera de la necesidad de demostrar su valía a través del rendimiento. Y al renunciar a aquello que jamás podría salvarle, gana a Cristo. Pablo dijo anteriormente en esta misma carta: para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Perder para ganar. Esa es la invitación de este pasaje. Tomar todo lo que has ganado y colocarlo en el lugar que le corresponde. Deja que tu educación se convierta en una herramienta en las manos de Cristo.
Deja que tu carrera se convierta en un escenario para su gloria. Que tus recursos se conviertan en instrumentos de generosidad. Deja que tu influencia se convierta en una oportunidad para señalar más allá de ti mismo. Que todo lo que has ganado se convierta en un testimonio de la grandeza de Dios. Porque todo aquello que llega a valorar en tu vida está destinado a convertirse en un activo para tu intimidad con Jesucristo. Lo mejor que hayas logrado hasta ahora es solo el comienzo de lo que Él te ofrece. Porque Pablo en última instancia nos dice, quiero perderlo todo. Pablo dice, quiero conocerlo. El versículo 10 dice, mi meta es conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus sufrimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Aquí es donde Pablo ha estado tratando de llevarnos. Su objetivo no es la pobreza por la pobreza misma. No se trata de perder por perder. Su meta es Cristo. Y Pablo dice, mi meta es conocerlo. Ahora bien, una cosa que harán los buenos lectores de la Biblia es fijarse en lo que Pablo no dice. Él no dice que su objetivo sea saber más sobre Cristo. Dice que su objetivo es conocerlo. Puedes memorizar todos los datos sobre una persona y aún así ser un extraño para ella. Puedes saber dónde nacieron, lo que lograron, lo que otros han escrito sobre ellos. Puedes repetir sus palabras y aún así nunca experimentar su presencia. Pablo ya conocía los datos sobre Jesús. Él sabía lo que afirmaban los cristianos. Para refrescarle la memoria, Pablo solía perseguir a los cristianos. Pero cuando Cristo se encontró con Pablo en el camino a Damasco, la información se materializó. El Cristo al que Pablo se oponía se convirtió en el Cristo sin el que Pablo no podía vivir. Entonces Pablo dice, quiero conocerlo. Y Pablo dice que este conocimiento incluye experimentar el poder de su resurrección. No te lo pierdas. Esta no es solo una promesa futura para el cielo. Este es un poder presente para ti hoy. Es el poder que resucita, que la muerte ha reclamado. El poder que abre las puertas del perdón en tu corazón. El coraje para seguir adelante cuando el miedo te ha paralizado en un solo lugar. La gracia de morir al pecado y caminar en novedad de vida. Esa fuerza no te permite seguir adelante cuando lo has dado todo. Pero junto con el poder, Pablo también dice que desea participar de sus sufrimientos. Sé que esto puede resultar incómodo para nosotros, pero el poder sin sufrimiento es una gracia barata. Sufrir sin poder es solo dolor. Pablo quiere ambas cosas, porque conocer a Cristo plenamente significa conocerlo en ambos aspectos. Pablo no glorifica el dolor. Esto no es una simplificación excesiva del sufrimiento, como si la adversidad en sí misma fuera sagrada. Pero esto es lo que él ha comprendido y que la mayoría de nosotros pasamos la vida tratando de evitar. No puedes llegar a ser como Jesús evitando todos los caminos que Él recorrió. La intimidad con Cristo es una relación de discipulado. No te conviertes en alguien como Él sin aprender a vivir como Él. Así dice Pablo, conformados a su muerte.
Él quiere que el orgullo muera, morir por autosuficiencia moral. La experiencia de la carne de permanecer en el centro, morir. Él quiere ser transformado a la semejanza de Cristo, porque el premio no consiste simplemente en tener información precisa sobre Jesús. El premio es la verdadera intimidad con Cristo. Y esto nos lleva de vuelta al punto de partida de Pablo. Comenzó este capítulo diciendo: alégrense en el Señor. ¿Cómo puede una persona regocijarse sinceramente en el Señor? Tú lo conoces. No sabía nada de Él. Conócelo. La alegría en el Señor no surge de saber lo que Él puede darte. La alegría nace de conocer quién es Él. Y cuando realmente sepas quién es Él, cuando te has encontrado con Él y no solo lo has estudiado. La alegría no depende de tus circunstancias, porque lo que habéis hallado en Cristo no es algo que el mundo os haya dado. Y eso no es algo que el mundo pueda soportar. Y cuando conocer a Cristo se convierte en el premio, todo lo demás demuestra su lugar adecuado. Tus logros se convierten en regalos, no ídolos. Tu éxito se convierte en administración, no es tu identidad. Tus pérdidas pueden ser dolorosas, pero ya no tienen la autoridad para definir quién eres. Y tu futuro se convierte en algo más que la búsqueda del próximo logro. Se convierte en la búsqueda constante de Cristo. Por eso Pablo dirá en los versículos que siguen: no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que me esfuerzo por alcanzarlo, porque también yo he sido alcanzado por Cristo Jesús. Ahora bien, fíjense en algo aquí. Pablo había logrado más que la mayoría de las personas presentes en la sala. Se había encontrado con Cristo resucitado. Había fundado iglesias y había predicado el evangelio en lugares donde nunca se había oído hablar de Jesús. Y aún así Pablo dice: no he llegado. Esa es la vida cristiana. Siempre hay más de Cristo que conocer, más de su carácter para reflexionar, más de su gracia para comprender, más de su poder para experimentar y más de nosotros mismos para entregar. Así que sigue adelante cuando llegue el ascenso y sigue adelante cuando llegue el diagnóstico. Sigue adelante cuando la temporada esté en su apogeo y sigue adelante cuando la temporada te deje completamente desnudo. Sigue adelante hacia aquel que ya te ha tomado en sus manos. No permitas que el logro de ayer se convierta en el límite de hoy. No permitas que el fracaso de ayer se convierta en la prisión de hoy. Sigue adelante hacia Cristo. Celebración del movimiento 3. Tener telesilla más alto que los dos primeros. No llegues a la cima aquí. La subida es la siguiente. El premio es Cristo. La alegría es Cristo. El objetivo es Cristo. Porque si ganas el mundo entero y te pierdes a Cristo, te has perdido todo lo que importa. Pero cuando recibas a Cristo, todo lo demás que has ganado finalmente puede cumplir su propósito adecuado. Tu título puede servirle a Él. Tu carrera profesional puede servirle a Él. Tus recursos, tus dones, tu influencia, todo ello puede servirle. Tu sufrimiento puede transformarte en su imagen y semejanza.
toda tu vida puede convertirse en una ofrenda de alabanza. Así es como os regocijáis en el Señor. Te regocijas porque aquel a quien buscas ya se ha apoderado de ti. Te regocijas porque tu justicia no se basa en tu reputación. Te alegras porque tu futuro no está asegurado por tu desempeño. Te regocijas porque Cristo es tuyo y perteneces a Cristo. Y la iglesia, esto es más importante que la autoayuda. Va más allá de aprender a gestionar tu éxito. Va más allá de ajustar tus prioridades para convertirse en una versión más equilibrada de tú mismo. Nuestro problema más profundo nunca fue que necesitáramos una mayor estabilidad emocional. Nuestro problema más profundo era el pecado. Estábamos separados de Dios. Teníamos una deuda que nuestros logros no podían saldar. Cargábamos con una culpa que nuestra disciplina no podía borrar. Necesitábamos una rectitud que nuestros mejores esfuerzos jamás podrían producir. Entonces vino Jesús, salió de la eternidad y entró en el tiempo, tomó forma humana. Él vivió la vida que nosotros no pudimos vivir. Murió en nuestro lugar, pero la madrugada del domingo se levantó. Porque Él resucitó, hay una victoria que la muerte no puede quitar. Porque Él se levantó, hay una justicia que el fracaso no puede borrar. Porque Él resucitó. Hay una alegría que ningún sufrimiento puede destruir. La tumba perdió su reclamación. La muerte perdió su agarre. El infierno perdió su poder. Se levantó. Un día todos los títulos pasaron a manos de otra persona. Todos los trofeos acumularán polvo. Cada título se desvanecerá. Todos los récords serán batidos y todos los nombres terrenales serán olvidados. Pero en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará. Cosas en el cielo, cosas en la tierra, cosas que hay bajo la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Él vale más que todo lo que has ganado, lo suficientemente fuerte como para contener todo aquello que temes perder. Merece la pena estudiarlo. ¿Vale la pena tu carrera? ¿Vale la pena arriesgar tu reputación? ¿Vale la pena toda la gloria? ¿Vale la pena perderlo todo por Él?